Saludos. En esta ocasión tengo el honor de presentar y de agradecer en nombre de la Dirección General de esta Corporación Estatal de Radio y Televisión y del Canal 4 RD, presentar a nuestros distinguidos panelistas, participantes en este programa especial sobre árboles del mundo. Y obviamente es imposible abordar este tema sin tomar en cuenta que los árboles mismos son parte de la biodiversidad y que alrededor de ellos también hay un mundo que es el de la biodiversidad natural, biológica. Y para tratar este tema y celebrar junto a ellos el Día Mundial de la Biodiversidad, pues hemos convocado de nuevo a distinguidos biólogos y especialistas en la materia, en sus distintas ramas. Se trata en principio de doña Yolanda León, bióloga, profesora, investigadora y presidenta del Grupo Jaragua, en sí mismo una institución dedicada ya por décadas a estos temas. Al licenciado Ricardo García, biólogo y director, por cierto, reeleccionista siempre, del Jardín Botánico Nacional, doctor Rafael Moscoso. 36 años de reeleccionismo en el Jardín Botánico. En el Jardín Botánico, sí, yo no sé por qué le inquieta a los otros. Y al mayor general Rafael Emilio de Luna Pichirilo, director ejecutivo de la Unidad Técnica Ejecutora de Proyectos de Desarrollo Agroforestal de la Presidencia de la República. Y ya veremos también la responsabilidad que le corresponde a él en todo esto de volver a rescatar nuestros bosques en nuestras principales sierras. Y a José Manuel Mateo, quien es el director de Biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente y además es representante de la Academia de Ciencias de la República Dominicana. Muchas gracias de entrada, de nuevo. Qué bueno tenerles aquí. Gracias por la invitación. Y que podamos compartir sus conocimientos sobre estos temas con la audiencia, que no solo con los especialistas en estos temas. Y quiero que me permitan iniciar por razones de pura cortesía con doña Yolanda. La dama primero. Claro. Sí, porque bueno, ¿verdad? Porque después podemos ser de alguna manera acusados de cierta desbalance. La intención, como saben, de este trabajo es pedagógica y es dejar un material que quede ahí como consulta para estudiantes desde la primaria hasta la propia universidad. Los árboles. Cuando hablamos de árboles, no estamos hablando de maleza, no estamos hablando de vegetales, no estamos o particularmente de árboles frutales. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de esto que llamamos árboles? ¿Y desde cuándo en el planeta se puede determinar que aparecen los árboles y cuál fue el rol en una etapa primigenia de la evolución de las especies vegetales y demás? Que ya no se dice reino vegetal, me dijeron a mí. Reino Plantae. El Plantae. ¿Desde cuándo se puede hablar de la importancia también de estos para la biodiversidad? Bueno, una gran pregunta. Los árboles están en la tierra desde mucho antes que estamos los humanos. Seguro, algunos de los grupos más antiguos como las cícadas y los pinos tienen en esta tierra muchos cientos de millones de años, mucho más que los humanos. Entonces es un poco de ética nosotros tratar de preservar algunas de estas especies. Su importancia para la biodiversidad, bueno, yo creo que todo el mundo lo sabe. Ellos forman la estructura de algunos de los ecosistemas más diversos de la tierra, sobre todo los bosques húmedos, que nosotros en nuestra isla tenemos una buena representación. Y aquí hay personas que pueden hablar muy bien de ellos. Tenemos una buena muestra de ellos
dentro de alguna de nuestras áreas protegidas. Lamentablemente solo está ahí la mayor parte de lo que queda, pero son desde luego ecosistemas de mucha diversidad. Pero me gustaría recordar que los bosques no son solo árboles, que los bosques también son cosas que quizá usted le puede llamar o la gente le llama malezas, pero que igualmente son importantes para la biodiversidad, y que cuando se cortan los bosques y se hacen bosques artificiales, eso no va en el paquete, y eso es lo que estamos viendo con estos reportes recientes de tanta pérdida de biodiversidad, porque a veces nos estamos centrando solo en los árboles, y cómo no, nosotros, y eso Ricardo puede hablar mucho más, y Mateo, tenemos muchos árboles en esta isla a peligro de extinción, quizá en nuestra propia generación, algunas especies que quedan rodales de pocos individuos, pero también tenemos una fauna y una flora inmensa ligada a esos bosques que la estamos perdiendo por simplificar este bosque y solo ver los árboles. Cualquiera de ustedes, a propósito de este punto de partida, Sí. lo que quieran. Yo quiero ampliar un poquito sobre el tema de los árboles. Hay una clasificación puramente botánica por lo que llamamos el tipo biológico, ¿no? Los árboles, las hierbas, los arbustos, las epifíticas, y todo esto conforma un entramado complejo en un ecosistema. Cuando se destruye el bosque porque se cortan los árboles, entonces generalmente se pierden estos otros elementos, sobre todo el tema de las plantas epifíticas, epi, sobre, fitoplantas, es decir, que crecen sobre otras plantas. Entonces vemos afectado, en el caso de la isla española, grupos tan importantes como son las orquídeas, porque cuando cae el árbol, que es su soporte, su sostén, normalmente, entonces se quema eso, y ya estas plantas no tienen la posibilidad, por lo menos por muchísimo tiempo, de recuperarse. Los árboles, los arbustos y las hierbas, pues algunas semillas quedan ahí y pueden resurgir, pero las epifíticas son de las que más problema tienen. En el caso de los árboles que han ido evolucionando sobre el planeta, y algunos grupos, como decía Yolanda, las cicadáceas que en épocas geológicas anteriores eran abundantes y muy grandes, muchas de ellas, que ya hoy no existen, pero entonces se han ido dando paso a descendencia y han evolucionado a los árboles que hoy tenemos, muy ricos en diversidad, como el caso de la República Dominicana, donde hoy tenemos algunos tan importantes desde el punto de vista de la madera, de las frutas, ornamentales, etcétera, que podríamos hablar muchísimo de lo que son los árboles dominicanos, y combinado con muchos de los introducidos de gran valor también, que hoy conforman y se han integrado en nuestros ecosistemas. Por eso tiene que ser un equilibrio manejado con un criterio técnico para colocar cada cosa en su lugar. Bueno, los árboles, hay que tener en cuenta, como decía Yolanda, sirven de refugio a una gama amplia de especies de la fauna, y eso es muy relevante alrededor de una serie de procesos que se dan allí, que terminan dejando beneficio a favor de las personas. Pero en una actividad como esta, resaltar los árboles asociados a un recurso fundamental para los seres humanos como es el agua es un término relevante. Los árboles están asociados a las aguas que se infiltran hacia el subsuelo, que luego reaparecen como noria o como cabecera de río, y esas aguas son aprovechadas para la agricultura, la alimentación, el desarrollo industrial y el desenvolvimiento cotidiano de las personas cuando llegan a su casa, que tienen que desenvolverse en diferentes maneras, que tienen que usar el recurso agua. Un elemento importante asociado a los árboles es el paisaje, y nos lo muestra lo que estamos viendo acá, el paisaje para el esparcimiento, para la recreación, para el turismo. Y no hay nada más agradable que caminar por un sitio donde el sol te da plomo y de repente tú tienes como guarecerte debajo del árbol, porque te proporciona ese bien común que mucha gente no lo valora, pero que es la sombra.
toma la ciudad de Santo Domingo y camina por la 27 de febrero, que en un determinado momento antes de su modificación tenía una buena cantidad de árboles y el sol te da plomo. Pero si camina por la Independencia, que es una avenida donde no se ha cambiado mucho el entorno de la vegetación, o la Churchill, te da cuenta entonces cómo puede caminar sin dejar que en esta época en el que el sol suele tener unos efectos de calentamiento muy altos, no le da plomo a la ciudadanía. De manera que ahí hay unos elementos alrededor del recurso árbol que es sumamente importante y que es un recurso que, conforme los últimos informes que hemos tenido de Naciones Unidas a través de las convenciones, se ha estado devastando y desapareciendo en una proporción importante a escala planetaria, y eso implica obviamente acciones que terminan perjudicando a los ciudadanos. General. Los árboles son necesarios tanto para la zona rural como para la zona urbana. Por ejemplo, en la zona urbana, la falta de árboles aumenta lo que es el índice de islas de calor. El efecto de isla de calor, donde el hormigón, el asfalto, son malos conductores del calor, lo que hace que lo guardan, y entonces aumenta la temperatura de 1 a 3 grados. Es importante la presencia de los árboles, de vegetación. Y en la zona rural son parte del ecosistema, parte esencial del ecosistema. Cuando hablamos de bosque tenemos que hablar de sotobosque también, porque el árbol es necesario que vaya acompañado de los otros componentes de los ecosistemas. Es un sistema y debe funcionar como tal. Hay una diversidad rica en la República Dominicana. Nuestra diversidad biológica en cuanto a la flora, podemos hablar de quizás aproximadamente 201 familias, 1.284 géneros, 6.000 especies vasculares, las que tienen xilema y floema, ya son árboles de porte importante que ocupan el dosel superior de los bosques. Tenemos un endemismo también sumamente importante. De esos 6.000 especies vasculares hay más o menos 2.050 que son endémicas. Y si seguimos hablando de biodiversidad o de diversidad biológica, entre reptiles y anfibios, más del 90% es endémico. Y de aves tenemos una gran cantidad de aves identificadas, más de 306 más o menos, con un endemismo de un 10%. O sea que los árboles forman parte de los ecosistemas, no se pueden ver como un ente solo. Y en cuanto a actividades de reforestación, no podemos pensar solamente en los árboles, tal y como expresó doña Yolanda, ya que los árboles, al ser parte del ecosistema, necesariamente tienen que ir acompañados de su sotobosque. Hay que pensar en restauración de ecosistemas, y es difícil esto, porque la restauración de ecosistemas no se tienen las suficientes investigaciones previas o diagnósticos importantes que digan qué tipo de bosque había ahí antes de la intervención. Y nosotros tenemos muchos bosques intervenidos, muchas zonas deterioradas, desde el establecimiento de los aserraderos, del 1940 a la fecha, más de 70 años de depredación, sin ninguna práctica de conservación de suelo. Eso trajo como consecuencia que comunidades se fundaran en el entorno de los aserraderos, y después que cierran los aserraderos en el 66, quedan esas comunidades ahí, con prácticas no propias, prácticas con respecto al equilibrio del ecosistema, con respecto al equilibrio de la homeostasis del ecosistema, porque hay una interacción entre los miembros del ecosistema, y si usted elimina uno, lo afecta a todo. Entonces estas comunidades con modelos de producción no ambientalmente sostenibles, hay que trabajar con ellas y hay que pensar en restauración de ecosistemas. Okay. Miren, permítanme quizás detenerme un tanto en las etapas iniciales, ¿verdad? Naturalmente iniciales, a modo de curiosidad ingenua, porque sé que a mucha gente, bueno, pues le pasa lo mismo que a mí en particular, que soy simplemente un curioso. Cuando se habla de árboles de silicio, cuando se habla de árboles gigantes, podríamos mencionar 10 de ellos, de los cuales todavía hay algunos que son particularmente, ¿verdad?, relevantes, como las secuoyas aquellas, que están como aquel que es el más viejo, o como aquel que es el más alto, o como aquellos que bueno, hay que usar ahora la imaginación para imaginarlo, porque a la verdad es que hablar de árboles de 116 metros, o hablar de árboles
hay quienes hablan de muchos más, ¿verdad? Con el caso de los de silicio y otras tantas cosas. Pero, y nosotros además tenemos algunas, no tendremos secuoyas, pero hay algunas gigantes. Hay una ceibita grande, sí. Exacto, hay algunas especies que están aquí todavía y que están en Venezuela y que evidentemente son parte también de ese historial de los árboles. Que en realidad, ¿de qué estamos hablando? Porque me queda clara la relación desde entonces, desde millones de años atrás, entre clima y bosque, clima y árboles, además de la relación importante con el agua, además de la biodiversidad, pues también es un universo en sí mismo, no todo es un bosque. Ya sabemos que incluso esos árboles más grandes en su momento, en medio de todo el bosque, bueno, usted ve cómo se comunican arriba, pero resulta ser que ustedes, los biólogos, nos llevan por el mundo de cómo casi informáticamente hay una red subterránea de raíces entre los árboles que tienen ejércitos, que se transmiten, que se comunican entre sí, que generan sustancias y cosas para impedir el desarrollo de otras especies. Es decir, estamos hablando de una inteligencia que de repente nos resulta desconocida, quizá por eso de que no los vimos. Y no vuelvo más, quiero que ustedes lo hagan. Estuve leyendo algo sobre esa relación antigua del hombre, la noción de cambio climático y árboles. Y me encontré con que Cristóbal Colón, que sabemos que era fantasioso además, Cristóbal Colón es el primero quizás que establece esta relación escrita. Cuando se refiere, dice, bueno, es que yo le decía una cosa a la corona, pero que ahora como que algo ha sucedido. Y hace referencia en particular a los árboles gigantes que había en Jamaica. Y él se planteaba la cuestión, oye, pero es que antes era de una forma, o yo pensé que era así, y ya la realidad me contrasta. Y él trata de explicar el posible cambio climático que se deriva de la corta, ¿cómo le llaman ustedes? La tala. De la tala precisamente de grandes áreas boscosas. Ustedes. Fíjate, déjame aquí Sí, cómo no. tomar el turno antes que Yolanda. Mira, es muy importante la ignorancia que todavía tenemos los humanos, a pesar de todo el avance que se ha tenido en ciencia, de el funcionamiento mismo de los ecosistemas, sobre todo en el caso de la vegetación de los árboles. Conocemos mucho de lo que es la parte aérea, la copa, el follaje, pero lo que usted mencionaba, hay todo un mundo subterráneo a través de las raíces. Por ejemplo, la mayoría no sabe que hay una proporción, generalmente una relación directa, entre el tamaño de la copa de un árbol, la parte aérea, y la dimensión de sus raíces. Y eso es obvio. Pero eso hay una interacción y hasta una competencia con nutrientes, con agua, pero también de protección entre ellas. Y muchos árboles tienen la capacidad de producir elementos que son alelopáticos, vamos a decir, que no permiten el crecimiento de otra, como dice, yo defiendo mi espacio. Y cuando nosotros caminamos en un bosque, por ejemplo, de eucalipto, que es muy conocido, esta función alelopática, pero la acacia mangium, he observado que parece que por las hojas que producen, los filodios, esto, también excluye a los demás. En el caso de la vegetación natural nuestra, he identificado muy poco de los árboles nuestros que genere ese rechazo a los demás. Aún en los bosques de caoba. Aún los bosques de caoba vamos a encontrar cosas también mezcladas con ellos. A veces se dan poblaciones muy densas de una especie, pero es también porque las condiciones propias del suelo son muy puntuales, muy específicas para la evolución de esta especie en cuanto a requerimiento
de los minerales, la cantidad de agua, todo eso, entonces uno ve, la verdad, que una población monolítica. Pero mira, el tema del tamaño de los árboles, generalmente en el trópico, sobre todo, que es lo que más conozco, está muy relacionado con calidad de suelo, disponibilidad de agua y la misma estructura genética, ya la evolución. Vamos a encontrar la ceiba, uno de los árboles más grandes que tenemos en lo que es el Caribe insular y parte del Caribe continental. En República Dominicana, probablemente el árbol más grande que nos queda es una ceiba que está en Tamboril, ¿verdad? Sí. Tamboril. ¿Cuántos años tiene? No sabemos. Se especula, pero no sabemos. Todavía no hay un método que haya demostrado con eficiencia lo que es medir la edad de un árbol. En Paya, Baní, creo que todavía están 2 o 3 guayacanes, que por las características son árboles que seguro tienen muchos siglos. No alcanzan el tamaño de una ceiba por las mismas condiciones climáticas de ahí. El tema de longevidad también es algo importante cuando hablamos de árboles. ¿Qué tiempo puede durar? El más viejo actualmente, según vi, no siendo joven, lo que le tiran son 600 años. Entre todas las benditas especies y en todo el planeta. Según vi. Para esos guayacanes de ahí de Paya, pudieran haber otro más. Hay un eucalipto, por cierto, que en Australia también sí, bastante longevo, pero no muy viejo. Pero en el caso nuestro, lo triste de todo esto es que por alteración de los bosques hemos ido perdiendo esos ejemplares tan viejos y tan genuinos representantes de la especie. Nosotros tenemos una cubierta boscosa, según las últimas mediciones, relativamente buena. Ahora, una cosa es la cubierta boscosa y otra es la representatividad de eso como elemento de la diversidad de los bosques nuestros. Queda muy poco bosque primario en República Dominicana y los mejores, probablemente algunos puntos de la cordillera central, en la septentrional, lo que es Loma Guaconejo, que hace unos par de años que no visito, tenía una representación o tiene del bosque original. Entonces, ¿a dónde quiero llegar? Esos lugares puntuales, con esa representación poco alterada de nuestra flora original, deben ser punto de altísimo interés para conservarlo, para protegerlo. Lo mismo pasa con Sierra de Bauruco, donde lamentablemente hemos ido perdiendo tanto en los últimos años que es prácticamente una alarma encendida para los que somos, los que conocemos el tema. Bueno, me lo dejaron en Sierra de Bauruco, pero bueno, de las cosas que usted mencionó, mencionó muchas cosas, sí. pero sí, recordar que la relación de los humanos con los bosques es fundamental. Ya Mateo mencionó el agua, pero recordemos que los bosques son los que llevaron a la civilización a donde está ahora. La forestería, la ciencia de forestería se creó en Alemania y básicamente Alemania cortó todos sus bosques para la construcción, para la industria, para todos los fines. Entonces ya hoy en día no es necesario y ahora estamos retornando una mirada hacia el valor intrínseco que tienen y algunos de ellos que mencionó Ricardo. Ahí están los últimos medicamentos, están en los bosques tropicales sin lugar a duda y varios de los que han salido ya incluso comercialmente, los últimos de cáncer vienen de plantas y a veces son unas plantitas que están ahí escondidas y que casi por milagro llegan hasta nuestros días y por eso esos lugares en que tenemos bosques naturales hay que preservarlos. Y en nuestro país el sistema de área protegida engloba un 25% de nuestro territorio, una gran promesa que hemos hecho. Y por eso pedir que eso se respete, que ahí no entremos con nuestra idea de cómo restaurar el sistema, ni de qué va a sembrar cosas. Ese no es el lugar para eso. Y para eso hay un ordenamiento territorial que por lo menos ahora, aunque no está terminado a nivel nacional, mediante el sistema de área protegida debería imponer un respeto sobre esas áreas.
que tienen unos valores que todavía nosotros no los conocemos totalmente. Entonces es un poco preservar, ganar tiempo ante esta muerte. Creo que Mateo mencionó un reporte reciente de Naciones Unidas, de una de las 3 convenciones de Naciones Unidas, de la Convención de la Biodiversidad Biológica. Y en ese reporte, lo último que se ha analizado es que hay más de 2 millones de especies en peligro de extinción en el mundo. Y gran parte de esas especies están en los bosques. Entonces, no podemos seguir hablando que no queremos extinción, que firmamos convenciones y acuerdos y no hacemos algo serio y quizás doloroso para preservar estos lugares que ya República Dominicana ha identificado, yo creo, bastante bien. Entonces, aunque siempre quedan sitios y especies que se escapan, pero si hacemos ese compromiso con las áreas protegidas, podemos salvar gran parte de ese patrimonio natural boscoso. General, ¿qué tan serios son nuestros compromisos? ¿En qué medida vamos por el camino deseado para la restauración de la capa boscosa, del sotobosque, de la biodiversidad misma como consecuencia de eso? ¿Hasta qué punto se puede sustituir ese poder de la propia naturaleza para reciclarse a sí misma y para responder al medio ambiente? Porque si solo sembramos con 1, 2 o 3 especies, pues ni estamos garantizando más que la biodiversidad que generan esas 2 o 3 especies, ni estamos garantizando un orden propiamente natural. ¿Qué hacemos en la Unidad Técnica Ejecutora del Proyecto de Desarrollo Agroforestal con respecto a lo que usted menciona? Yo hablaba hace un rato de restauración de ecosistemas. Eso es algo complejo, porque como decía don Ricardo, los bosques primarios prácticamente se han extinguido en la República Dominicana, pero siempre hay zonas testigos donde usted puede observar las diferentes especies que componen el ecosistema de los bosques que estamos interviniendo, que queremos restaurar. Nosotros no solamente trabajamos con el dosel superior, que en este caso son los árboles, sino también con aquellas especies arbustivas y otras de menor porte que se encuentran en el lugar. Hay una importancia marcada con relación a la regeneración natural. La regeneración natural hay que darle su paso, hay que darle su tiempo, y cuando preparamos un terreno, lo intervenimos para reforestar, solamente usamos especies de la zona. Estamos hablando de la cuenca hidrográfica alta, no estoy hablando de la zona ya intervenida por el ser humano, donde hay seres humanos produciendo. Entonces, tomamos solamente las especies propias de esa zona en base a estudios climáticos, edafológicos o de suelo, y la interacción que debe de haber en esos sistemas con otras especies propias del sotobosque. Entonces, no limpiamos el terreno en su totalidad cuando vamos a plantar. Dejamos todas las especies que encontramos. Ahora, observamos algo en la cordillera central. La tierra se protege, el suelo se protege. Cuando usted elimina el bosque primario en la cordillera central, viene y predomina la Hiparrhenia rufa, la yaraguá, por ejemplo. O en otros bosques lluviosos como los haitises, muy húmedos, como los haitises muy húmedos, ahí predomina, por ejemplo, después que usted elimina el bosque primario, el helecho y el guayuyo, que tienen situaciones que se puede hablar de alelopatía. En algunos casos, como el guayuyo, ya en el helecho, al igual que la Hiparrhenia rufa en la cordillera central, es que ocupa todo el territorio y no permite la germinación de la semilla del dosel superior. Entonces, es un asunto de tratar de asistir en los lugares, por ejemplo, que hay un total cubrimiento de la Hiparrhenia rufa. Nos hemos encontrado con montañas que son todas de helecho o son todas de Hiparrhenia rufa. Hay que establecer franjas a curvas de nivel para establecer las especies propias de ese ecosistema. Es un asunto complejo porque si hablamos de repoblación, tenemos que hablar de todo lo que había en ese lugar, y parte de eso no lo va a poder llevar el ser humano. Tiene que ser la misma naturaleza que se lleven a cabo condiciones parecidas a las que habían inicialmente para que puedan regenerarse. Es muy complejo, casi no se consigue la restauración per se del ecosistema. Hay que dejarle eso al tiempo. Y algo importante es que nosotros no intervenimos áreas protegidas. Es una línea clara que hay en la reforestación que estamos haciendo en los proyectos de desarrollo agroforestal. No intervenimos esa zona. Estamos interviniendo, por ejemplo, la zona alta, que no es área protegida, con coníferas propias. En este caso, el pino occidental y que es el pino criollo. Ya bajando la cuenca, otras especies propias, como la mara,
corazón de paloma, la caoba criolla y otras. Ya en la zona donde hay, por ejemplo, cafetales o habían cafetales en producción, que en este caso se ve el café típico diezmado por la roya, por la Himilia bastatrix, lo que hacemos es que renovamos el café que había ahí. ¿Por qué? Porque si no le renovamos el café, ¿qué va a hacer el productor? ¿Qué va a hacer el campesino? Va a eliminar la sombra de ese café típico que tenía y entonces va a quemar y va a tumbar, quemar y plantar leguminosas que entran dentro de una forma de producción no ambientalmente sostenible. Entonces esto contraviene la Estrategia Nacional de Desarrollo, que es muy clara en el artículo 13 y en el eje 4, que procura una sociedad de producción y consumo ambientalmente sostenible. Y la misma ley 6400 también manda cambiar los modelos de producción que no son ambientalmente sostenibles en su artículo 5. Entonces estamos llevando un modelo de producción que sea armónico con el medio ambiente, con los diseños de las unidades agroforestales. Estamos haciendo agroforestería. Eso también es complejo, porque hay que diseñar la unidad agroforestal. Eso no son actividades propias forestales y agrícolas. Es una sinergia donde se tenga en cuenta la protección del suelo, donde se tenga en cuenta una asociación armónica, de tal manera que le sea rentable al productor y no busque la quemitala como medio de sobrevivencia. Hay que trabajar con la gente. Y el desarrollo sostenible lo indica. Nos podemos remitir al 1987 con el informe Brundtland. Y el informe Brundtland, que fue acogido por las cumbres posteriores de la Tierra, ya como asumiendo lo que es el desarrollo sostenible, asumiendo lo que es la sustentabilidad, necesariamente tiene 3 pilares que hay que tomar en cuenta, que es el modelo económico, que sea armónico con el medio ambiente per se, su protección, y el componente humano. Donde está el componente humano en áreas que no sea protegida, debemos buscar la manera de que no afecte de manera negativa no solamente el bosque, sino también el suelo, porque el suelo es parte del ecosistema, y la falta de árboles, la falta de sotobosque, las precipitaciones. ¿Qué producen las precipitaciones donde no hay cobertura? Se da lo que se llama el flujo ortoniano en la primera hora de precipitación, donde afecta la estructura del suelo, esa lluvia que cae de repente, cuantiosa, y entonces produce escorrentía porque no hay una infiltración per se en ese momento. Y el flujo ortoniano es catastrófico en ese sentido, de tal manera que arrastra suelo, ya ese territorio está pobre y entonces esos sedimentos van aguas abajo, a afectar la vida útil de obras de infraestructura hidráulica de importancia, entre otras cosas. Claro. Mateo, agrégale algo con respecto al tipo de bosque en particular que uno pensaría que se conservó gracias, ¿cómo se dice? Obra y gracia del Señor, que es el bosque que crece alrededor o que corre paralelo alrededor de los cauces de agua. Y cosas que solamente se ven ahí, que yo recuerdo. Tengo añales que no veo una jabilla, ni un puerco rascándose en ella. Sí, además de lo que me pide, seguro que es muy llamativo un árbol gigante, un árbol grande. Eso para el común denominador del ciudadano es realmente algo llamativo. Pero nosotros tenemos también que conducir a las personas que los árboles de porte mediano y aquellos que probablemente no les parezcan tan atractivos tienen un rol en todo el funcionamiento del ecosistema, que terminan generando unos procesos ecológicos y que a su vez terminan proporcionando una serie de servicios a la sociedad. Y digo esto porque lo ideal es que la gente vea hasta una simple rama o arbusto que crece alrededor de un árbol grande como un elemento importante para la naturaleza y para la propia ciudadanía. Lo que se dijo antes, una buena cantidad de fármacos hoy día están siendo extraídos de plantas y de animales, incluso para curar enfermedades que son una preocupación a escala mundial. Por consiguiente, la magnitud de un árbol como la secoya, que nos llama la atención, como un simple arbusto puede contener un átomo, un elemento allí importante para dar una respuesta a un tema de salud. Entonces, desde esa perspectiva, tenemos que ver no solamente aquellos árboles que nos generan esa impresión, sino todo lo que está en el bosque. Una serie de microorganismos que están allí pululando, haciendo también una serie de acciones que son las que generan todo este proceso. Otro elemento que planteaste cuando iniciaste la pregunta son
los cambios que se van generando por todo este tema que está alrededor de la tala y de la pérdida de bosque, que conforme a este informe al que hemos hecho referencia es algo realmente alarmante. En el planeta siempre han habido esos cambios, por decirlo así, cíclicos. ¿Qué es lo que se percibe? Y todos los estudios dicen, bueno, nosotros hemos acrecentado los niveles de afectación a los ecosistemas y particularmente en términos de cobertura vegetal. Y por consiguiente los cambios, los patrones ambientales que hoy sentimos se sienten mucho más agudos, porque evidentemente la cantidad de afectación que estamos llevando a cabo en manglares, en bosques de montaña, en bosques en la zona baja son muy agudos. Y el porcentaje de bosque que se ha perdido en el planeta realmente es alarmante. Y desde esa perspectiva, entonces también se generan cambios muy bruscos que nos generan alarma, pero que sin embargo, a pesar de que se repite qué puede estar o no causando esas alarmas en función de los efectos que estamos teniendo en la tumba y en las afectaciones de la cobertura vegetal, seguimos adelante. Muchos de los países, a pesar de que son parte de la convención y hay unos planes estratégicos y una meta que conseguir, viven pensando más en la posibilidad de conseguir inversión, y esa inversión a veces se hace a cualquier precio. Según un informe de la Convención Ramsar, cerca del 50% de los humedales y la vegetación asociada, incluyendo los bosques, se han perdido. ¿Por qué? Porque muchos de estos humedales han sido cementados para dar paso al desarrollo. Y eso tiene una implicación también en la pérdida de agua. ¿Y por qué ocurren esas cosas? Porque los países, si viene una inversión importante en términos de capital, y eso implica que hay que afectar un ecosistema como este, pues entonces se está mirando cuál es la prioridad. Si recibo esa inversión para generar empleo y generar oportunidades, pero sin medir el riesgo que implica afectar un ecosistema vulnerable y que rinde unos servicios ambientales fundamentales. De manera que la población tiene que ver no solamente la visión de un árbol que me da un paisaje espectacular, sino todos estos enredos ecológicos que al final, si no se administran sosteniblemente, pueden tener un impacto en el desenvolvimiento de los seres humanos. Con gusto reintroduzco este conversatorio panel sobre árboles del mundo y sobre la biodiversidad, por lo tanto, con doña Yolanda León, bióloga y profesora y presidenta del Grupo Jaragua, así como con el licenciado Ricardo García, director del Jardín Botánico Nacional, José Manuel Mateo, director de Biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente y representante de la Academia de Ciencias, y con el mayor general Rafael Emilio de Luna Pichirilo, director ejecutivo de la Unidad Técnica Ejecutora de Proyectos de Desarrollo Agroforestal de la Presidencia de la República, y sin duda quizás el más vasto y de mayor impacto a mediano plazo, plan alguno, sin desmeritar, ¿verdad?, otros planes como el plan Quisqueya Verde y demás, pero está supuesto esto ya dentro del marco de tantas otras cosas que fueron surgiendo después de esos primeros esfuerzos. Es el plan que evidentemente tenemos por delante como apuesta a la restauración no solo de los bosques y de la capa boscosa, sino de nuestros cauces de la cuenca alta, ¿verdad?, del origen mismo de las aguas con las que dependemos, no solo los árboles, sino que dependemos nosotros los seres humanos. Pasando, quizás dejando atrás un poquito esto, hay mucha gente que piensa que el bosque es necesariamente verde. Y supongo que entre otras cosas por aquello de la clorofila y de la función que tienen también, ¿verdad?, esas copas de los árboles y demás. Pero la realidad es que aquí tenemos bosques que varían brutalmente, digamos. No es lo mismo al bosque de la sierra, qué sé yo, de Bauruco o de Asua o de San Juan, a Bonao. Bueno, en la Sierra de Bauruco, si usted me dice la altura, tiene todos los bosques que usted quiera. Los tiene todos. Sí. Bueno, que es interesante, eso es interesante que se establezca. ¿En qué medida también cada bosque de estos, con los que son expresión de la propia diversidad ecológica de la isla de Santo Domingo, que no de la Hispaniola, de la de Santo Domingo? Sí, porque ¿verdad? Es un tema histórico largo. Sí. Bueno, nuestra diversidad biológica es riquísima.
en la parte de la República Dominicana. Y si nos vamos a la clasificación de zonas de vida por Holdrege, donde toma en cuenta el componente climático, el componente edafológico, suelo, la interacción entre los componentes de un ecosistema, tenemos el monte espinoso subtropical, tenemos el bosque seco subtropical, tenemos el bosque húmedo subtropical, el bosque muy húmedo subtropical, y también tenemos un bosque de transición entre el seco y el húmedo. Tenemos el bosque húmedo montano bajo, el bosque muy húmedo montano bajo, y algunos autores dicen que tenemos algo de bosque pluvial, específicamente en Loma Casabito, un reducto muy pequeño en la septentrional y en la oriental, y algo en la Sierra de Neiva. Y Bauruco. Exacto. Cuando hablamos de Sierra de Neiva sí nos podemos referir a Bauruco. Nosotros en los proyectos agroforestales estamos trabajando en la vertiente sur de la Cordillera Central, vertiente norte, y en la Sierra de Neiva también en la vertiente sur y norte. Igualmente en la parte de Bauruco, en lo que es la zona cafetalera de Barahona. Vuelvo y reitero, no estamos trabajando en áreas protegidas. Pero es un compromiso nacional que hay que asumir, un compromiso de gobierno, un compromiso ciudadano. Somos signatarios y miembros de Naciones Unidas, y somos signatarios de varios acuerdos internacionales, la conversión de diversidad biológica, la conversión de humedales, que la mencionó Mateo hace un rato, Ramsar, tenemos también la conversión en contra de la desertificación y la sequía, el protocolo de Kioto para disminuir lo que produce el aumento del efecto invernadero, porque el efecto invernadero es beneficioso para el globo terráqueo. El efecto invernadero es lo que produce una temperatura promedio en la Tierra de unos 15 grados Celsius. Ahora, el aumento del efecto invernadero sí es adverso al ser humano. Y hay algo que hay que destacar: la Tierra no necesita a los seres humanos. Los seres humanos tienen que asumir la racionalidad para poder interactuar con el medio ambiente que les rodea, y el tamaño de los componentes de los ecosistemas no da su prioridad o su importancia. Hablamos de la secoya, los árboles más grandes, por ejemplo, el más grande tiene un nombre, Hiperión se llama, la secoya más grande. Pero, por ejemplo, podemos hablar de las diatomeas, si nos salimos del bosque, a lo que es parte de la diversidad biológica, que son unicelulares, microscópicas, del reino protista. Las diatomeas son grandes productoras de oxígeno en el globo terráqueo. Y algo importante, son pelágicas, se encuentran en zonas de aguas abiertas, son bentónicas, se encuentran en el fondo marino, y aparte de esto también producen aproximadamente el 45% de la producción primaria en cuanto al inicio de la cadena alimenticia. O sea, es una gran sinergia que hay en todos los componentes de la diversidad biológica. Por eso no podemos ver los árboles como un ente aislado. Los árboles dependen de muchos componentes del ecosistema, y estos a su vez dependen de los árboles. Y es importante destacar el endemismo que hay en República Dominicana, y estamos utilizando esas variedades, esas especies en la restauración de ecosistemas. Es algo complejo, pero va de la mano trabajando también con el componente humano, como dije anteriormente, porque hay que buscar que el componente humano tenga una sinergia armónica con el medio ambiente. Si no le cambiamos el modelo de producción, ¿qué van a ir? Van a ir al bosque, por naturaleza, van al bosque, por instinto de conservación. Entonces, cambiándole el modelo, ¿qué estamos haciendo ahora? Estamos haciendo algo muy positivo para los bosques. Se puede decir entre comillas, porque eran lugares que había un bosque primario, fue eliminado el bosque primario, se establecieron cafetales hace mucho tiempo, y con estas enfermedades que ha tenido el café, ha diezmado esa producción cafetalera, pero hay una cultura del café en el productor rural. ¿Y del cacao? Entonces tenemos que hacer que ese productor rural, del cacao también, se quede con el café y se quede con el cacao y no vaya al bosque. Entonces por eso estamos también restaurando la producción cafetalera con variedades tolerantes a la roya, que requieren un acompañamiento. No, porque el caturra no es tolerante a la roya, estamos hablando de los catimor, los sentimor, el tupí, el batá. Claro, y fue un café a pleno sol. Entendemos que aquellos lugares que ya están intervenidos, que no sean cuenca hidrográfica alta, que no sean zonas inmediatamente adyacentes a fuentes de agua o bosques ribereños, que puedan intervenirse, renovarse el café. Igualmente con el aguacate de exportación. Ahí vamos a llegar. En aquellos lugares que no sean áreas protegidas y que no sean cuencas hidrográficas de altura. Estamos hablando de la zona media, ya intervenida de hace más de 70 años. Sin cambiar de rumbo, ¿podría también hablarse de un bosque urbano? Claro que sí.
Fíjate, justamente en la medida en que el humano se ha sentido golpeado por el resultado de sus acciones, hoy uno de los temas que se está tratando con mucho interés es el tema del verde urbano. Recientemente yo estuve en uno de los más grandes foros que se realizan en el mundo sobre verde urbano en la ciudad de Mantova, en Italia. Y esto ha generado todo un interés porque, como bien se decía aquí, lo decía el comandante de Luna Pichirilo, los beneficios del árbol en el contexto urbano ya no hay discusión. Calidad de aire, efectos sobre temperatura. Entonces, allí se discutió y se expusieron muchos trabajos que le dan fundamento para el interés y trabajar sobre el arbolado urbano. La ciudad de Santo Domingo, sobre todo, desde hace un tiempo ya veníamos dando pasos en ese sentido, en un momento con cierta efectividad, en otro llegaron sus escollos, pero somos, sobre todo, la participación del Jardín Botánico orientando lo que es el verde urbano en República Dominicana, vamos relativamente bien. Santiago de los Caballeros es otro ejemplo de cómo se ha ido trabajando el verde urbano, porque era una ciudad, todavía está lejos de alcanzar el estándar internacional de 8.5 a 10 metros de área verde por habitante. Santiago estaba en 4.5, según datos que conozco. Santo Domingo un poco mejor. Pero todo esto tiene que ir acompañado de lo que es una labor de educación en los pequeñitos, los adultos, que causamos impactos muy fuertes. Y esa educación, como una vez dije en un programa de radio muy escuchado con unas amigas periodistas muy reconocidas que hacen una gran labor, yo dije que había que actuar en dos direcciones: educar y también aplicar las medidas coercitivas. En buen dominicano, presión, dureza. Hablábamos fuera de cámara de una acción que usted vio de la venta de segmento de tronco gigantes, que se ve que lo cortaron sin el más mínimo respeto a las normas. La República Dominicana es signataria de la mayoría de los convenios y acuerdos internacionales que tienen que ver con manejo de biodiversidad, con calidad de aire, con ambiente amigable. Sin embargo, somos muy débiles en el cumplimiento de esas normas y de esos acuerdos con los cuales nos hemos comprometido. Yo sufro en carne propia, como biólogo, como botánico, con toda una vida, en una institución que está llamada y obligada a el cuidado, el manejo de la flora dominicana, cuando veo que todavía en las carreteras nuestras, autopista Duarte, la carretera Miches, el Ceibo por dentro, hay una cantidad de helecho macho, como le llaman, esos troncos que la gente usa para poner orquídea y que está regulado y que está prohibido. Y que son una estafa. Y en los ojos de nosotros, las autoridades, la gente lo comercializa, lo extrae y no pasa nada. No pasa nada. Entonces eso es una debilidad y tenemos que poner el ojo en eso. Hay que generar las normativas si hacen falta para que la gente entienda eso, hacérselo entender, educándolo, pero también aplicándole la normativa. Porque ¿a dónde hemos llegado? El Jardín Botánico, hace un tiempo, no mucho, hicimos una revisión de una lista roja básica que se había hecho, que son de especies que están amenazadas o en peligro de extinción, de acuerdo a lo que son los criterios
de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, la UICN. Y alrededor de 1.383 especies de nuestras plantas están bajo alguna categoría de extinción. Más de 800 están en peligro crítico, pero vaya usted a saber, muchas de esas son árboles. Y la gente los sigue cortando. Entonces, necesariamente, mire, tenemos que endurecer, como dice el pueblo, la muñeca para hacer valer las normas. Eso es una responsabilidad que tenemos, porque mientras vamos avanzando, y hemos avanzado mucho, por ejemplo, esos proyectos que de Luna Pichirilo mencionaba, son un gran paso. Aquí no se había tenido una iniciativa como esa. Y hay que reconocer la preocupación incluso del presidente de la República para que logremos avanzar en ese sentido. Pero eso tiene que ir acompañado de hacerle entender a la gente que tiene que haber un respeto aplicándole la ley. El Jardín Botánico tiene un banco de semillas que nunca habíamos tenido, con esa, y disculpen la inmodestia, con esa calidad, con ese manejo técnico, que está a disposición y lo estamos usando para apoyar toda esta iniciativa de arborización urbana, proyectos de reforestación, recuperación de especies en peligro, pero eso tiene que ir acompañado con la educación. El Ministerio de Educación o los ministerios de educación, tanto el de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, como el Ministerio de Educación, vamos a llamarle básica, ¿verdad?, que incluye los niños, tiene que hacer más uso de estas instituciones técnicas para generar la información que llegue a las escuelas. Tienen que visitar más el Jardín Botánico Nacional o los jardines botánicos, que ya existe uno en Santiago, también una gran iniciativa, un gran impulso del presidente para apoyar este Jardín Botánico de Santiago, porque ahí es donde se va a ir moldeando y cambiando la conducta, los paradigmas en esa generación que se está formando hoy. Y por eso, programas como este tienen que llegar, y esos ministerios tienen que hacerse más activos en capitalizar esos recursos que tenemos para cambiar la mentalidad, porque muchos de esos árboles que se cortan, de esos bosques que se destruyen, hace falta la orientación para decirle, mire, usted gana más teniendo ese bosque, produciéndole el agua, que cortándolo para sembrar 3 plantitas de habichuela o de auyama o de maíz. Pero eso tiene que ir poniendo en sus manos las iniciativas para mejorar su condición de vida, pero también aplicando, repito, la fuerza. Yolanda, parecería que, y ustedes, parecería que genéticamente no debería perderse ya ninguna especie, ¿verdad? Porque de repente si tenemos los bancos de semillas, tenemos un banco genético. Así es. Que nos permitiría. Y en esta perspectiva, por suerte, y debo reconocerlo quizás, que se frenó el tema del palmito. Porque ya como nos entretenemos con el aguacate, pues parecería que la palma real nuestra, que es primigenia quizás, endémica, de 1000 formas, ¿verdad? Yo no sé. ¿Qué le digo? Claro que se ha logrado cosas. Ya vale uno que no vea que se tumbó una palma por el palmito. Que en otros lados se produce y se puede producir de muchas otras cosas, incluyendo la famosa palma esta africana. Igual, ¿por qué se insiste quizás en, o la pregunta que quiero hacer, dejarla sobre la mesa es, ¿en qué medida, si no tuviéramos tiempo, y si nos dijeran, si ustedes en 5 años no resuelven el tema, ¿qué se sembraría? Aún en el concepto de la biodiversidad, por lo tanto, y de garantizar esa riqueza genética de la biodiversidad misma con respecto al bosque y a los árboles. Bueno, mira, lo primero, yo no sé el inventario de
el banco de semillas de Ricardo, pero apostaría que él Del no jardín tiene. botánico. Del jardín botánico, pero apostaría que él no tiene representada todas y cada una de las especies. No. Y aún por bueno que sea y excelente que estoy segura que el esfuerzo que se está haciendo, ni tampoco en el ministerio, que también tiene un banco de semilla importante. Entonces, el asunto es, aún en el caso hipotético que tuviéramos esas semillas almacenadas ahí, como tiene Suecia, un banco bajo hielo, si no están los ecosistemas y las áreas propias de estas especies, ¿dónde las vamos a tener? Las vamos a tener en una probeta, ahí cumplen su función, ahí nos dan los servicios que ellas abastecen. No, esa no es la pregunta. No podemos reducir este problema, aunque los bancos de semillas son muy importantes como forma puntual de conservación. Una herramienta. No son la solución a esta crisis que tenemos. Y lo que tenemos que ponernos más en serio es en que la política vaya de la mano de lo que está ocurriendo. O sea, la política de área protegida es muy bonita, pero tenemos áreas protegidas que tienen más de 300 productores adentro, bien documentados con inventario del propio ministerio. En Bauruco tenemos 15.000 tareas sembradas de aguacate y privatizadas también para cebolla y papa, y ahí tenemos gente de muy alto nivel del gobierno. Entonces no podemos decir que la política por un lado, y por otro lado cuando usted va a las áreas donde están esos núcleos más fuertes de biodiversidad, que la realidad es otra. Y eso los dominicanos lo hacemos en muchas áreas, no es solo en medio ambiente, pero tenemos que sincerar el discurso con la praxis. Y este es uno de los temas en que no tenemos tiempo que perder, porque una vez una especie está extinta, no hay forma de traerla. Eso es como la biblioteca de Alejandría, que nunca sabremos los tesoros que había ahí. Nosotros cada día estamos perdiendo tesoros, algunos que ni siquiera sabemos cuáles son y quizás nunca los sabremos. Entonces, es un tema que hay que enfrentarlo seriamente y que hay que en verdad hacer evaluaciones de éxito de estos programas de intervención, y me parece bien que fuera de las áreas protegidas se promueva la productividad y todo eso, pero el problema es que en las áreas protegidas, que es donde está el valor más grande, lo que estamos haciendo es un desastre. Entonces no podemos tener ese doble discurso, esa doble cara, esa hipocresía. Usted tendrá que responder eso, pero le dejo tanto a Mateo como al general, y yo espero que lo responda a Yolanda, ¿por qué se insiste particularmente en el aguacate? Y es una pregunta para permitirle no a el ustedes aguacate que nada más, la cebolla, la papa, no es el aguacate el problema. No es el aguacate el problema. Es la siembra industrial Ni las vacas son el y problema privada tampoco. dentro de las áreas. Por mucho tiempo en el país se ha estado hablando de un tema que se repite, se dice, que está consignado en la ley, y es el tema del ordenamiento territorial. Pasan tiempo, pasan etapas y no se logra abordar una ley de ordenamiento territorial. Eso probablemente porque hay muchos intereses para que estas cosas que estamos hablando sigan ocurriendo, porque la gente pesca en río revuelto. El único mecanismo que existe actualmente que tú puedes decir que es ordenamiento territorial es el Sistema Nacional de Área Protegida. Tiene una ley, tiene unos límites y te dice claramente para cada una de las categorías cuáles son sus objetivos o propósitos. Probablemente hablar del tema del aguacate puede generar un nivel de aprehensión, porque se ha circunscrito la discusión hacia el aguacate es un cultivo importante, si al dominicano le gusta o no. Es un cultivo importante, no cabe la menor duda, y puede generar oportunidades de empleo y satisfacer necesidades en determinada región. El problema es dónde se siembra el aguacate. El aguacate tiene que sembrarse en aquellos sitios donde no genere ningún tipo de perturbación alrededor de los ecosistemas clave que nos generan una serie de servicios ambientales. Y eso está asociado al tema de los servicios ambientales, al tema de ordenamiento territorial. Por consiguiente, en la medida que el país tenga una ley de ordenamiento territorial, al menos podremos demarcar dónde podremos hacer una cosa u otra, de manera tal que aseguremos que, por ejemplo, el Sistema Nacional de Área Protegida o bosques clave que son importantes, que no estando en área protegida, pero que redundan en una serie de servicios ambientales a favor de la sociedad, puedan efectivamente conservarse. Hay un elemento en todo esto. La biodiversidad va a ser siempre usada por el ser humano, de hecho nos desenvolvemos alrededor de ella. El problema es cómo la normamos y la regulamos. Es cierto que en muchas carreteras nuestras tú te encuentras con lo que explicaba don Ricardo y con lo que explicaba Yolanda.
pero también hay grupos y comunidades pobres que tienen limitaciones a las que tenemos que ofrecerle alternativas. Yo he estado planteando, y aprovecho esta oportunidad que tengo a De Luna Pichirilo aquí, porque, por ejemplo, con el melocacto, tú te encuentras que en toda la carretera azul lo están vendiendo. Nosotros hemos estado planteando desde el ministerio y también desde la academia. Melón espinoso. El melón espinoso. Ah, ¿verdad? ¿Qué hemos planteado? Bueno, pero vamos a crear una especie de asociación de los grupos y en las comunidades donde aflora la venta en plena carretera. Vamos a construirle un vivero, vamos a permitir que puedan conseguir los primeros clones desde la vida silvestre, pero entonces generamos un negocio a partir de la biodiversidad, pero que sin que se tenga que diezmar las poblaciones de la vida silvestre. Porque también hay que dar respuesta a grupos y a conglomerados sociales que tienen limitaciones y que ven en este bien de carácter colectivo o este bien de la naturaleza la posibilidad de obtener su medio de vida. Entonces también tenemos que pensar en alternativas que tiendan a disminuir las afectaciones que se hacen hacia la vida silvestre. Con respecto al tema de que fue la pregunta inicial de la diversidad de ambiente y de bosque que tenemos en el país, nosotros estamos calificados como un continente en miniatura, y eso es un asunto que en términos de bosque puede hablar más Ricardo y probablemente también Yolanda, aunque Yolanda está muy inclinada siempre a su tortuga. No cabe duda de que tenemos una gran cantidad de bosques importantes de diferentes tipos como el que ya se planteó. Y tú de repente te encuentras que estás en Bahía de las Águilas con un calor ensordecedor y te mueves 20 kilómetros, subes a la Sierra de Bauruco y te encuentras con una vegetación diferente y hasta con un clima diferente. Pero si estás aquí en Santo Domingo, donde el calor es abrumador y te mueves para Manabao, te encuentras con una situación diferente. Y eso tiene que ver obviamente con la altura y con la cobertura vegetal que tenemos. Por consiguiente, nuestro país necesita todos los bosques que están tanto dentro de áreas protegidas como aquellos que no lo están, pero que aún conservan su buen estado y en cierta forma prístino, generar acciones de conservación para asegurar que se mantengan a través del tiempo proveyendo una serie de servicios ambientales. Pero hay un elemento importante en todo esto. Muchos de nosotros, por ejemplo, está pasando ya su etapa, pero hay una juventud que viene subiendo. Y es lo que decía Ricardo. Necesitamos trabajar para que quienes nos van a suceder de cara al futuro tengan un comportamiento y una actitud diferente. No importa incluso si son ingenieros civil. Un ingeniero civil tiene que saber que tiene que planificar un desarrollo urbanístico teniendo en cuenta la biodiversidad y los elementos que están alrededor de ese desarrollo. En la medida que nosotros podamos ir dando cambios en la mentalidad y en la estructura de gestión del territorio a nivel nacional, en esa misma medida nosotros podemos tener tranquilidad de cara al futuro. Pero eso es un proceso y necesitamos trabajarlo a fondo, desde el sector público, el sector privado y ONG. General, la cancha es suya, pero mire, quizás no tanto como Milciades, que le dejó muchísimas tortugas a Ricardo. ¿Usted acabó con ella o la tiene todavía? Son parte de la biodiversidad, entonces nos auxiliamos de Yolanda, de Sisto, para que nos ayuden cómo manejar eso. ¿Cómo manejar el asunto? La cancha es suya porque aquí usted puede recoger algunas cosas, sí, claro, de cara realmente al esfuerzo que se está haciendo y a mí personalmente. Bueno, comenzando con el inicio de su pregunta, que hablaba de los bosques urbanos, arboleda urbana, podemos hablar, arborización urbana, y quizás se podrían establecer lo que son bosques, o algo que se parezca a un bosque en zonas periferias a la zona urbana. Yo aprovecho esto, invito a los alcaldes municipales que planten especies que sirvan de alimento a las aves, para ver más aves en nuestras ciudades, como la cabrita, la saona, el memizo, que lo establezcan en lugares donde las hojas no afecten los invernales, no afecten el sistema pluvial, pero sí hay que plantar árboles que llamen más aves a nuestras zonas urbanas. Además, hay que disminuir el efecto de calor que mencionaba anteriormente. Igualmente en las carreteras podemos establecer los bosques de sumidero para disminuir esa contaminación sónica y buscar la manera de capturar más CO2. Eso es un poco como lo de la carretera esta que nos conduce a los Haitises, que lateralmente, bueno, pues uno ve sí, pero tienen que ser no más solo amplios. Palmas africanas. Tienen que ser más amplios los tienen bosques de sumidero y que alberguen otras especies, no solamente el dosel superior. Es un asunto complejo, no podemos ir a la Estrategia Nacional de Desarrollo, es bien explícita.
donde indica que debemos identificar acciones y establecerlas para poder conseguir los objetivos que establece la Estrategia Nacional de Desarrollo. Lo mencionaba don Ricardo hace un rato, la concienciación, la capacitación. Dentro de los proyectos agroforestales tenemos un plan de capacitación destinado a las comunidades que interactúan con nosotros y aquellas que están viviendo en el bosque. Inclusive en la República Dominicana se da la siguiente situación, y es que hay muchas comunidades con tendidos eléctricos, calles asfaltadas, que están en área protegida. Estuvieron primero que el área protegida, la declararon área protegida y están. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que buscar la alternativa de vida de esa gente. No pueden estar ahí, si es un área protegida. Tan caros. Bueno, pero hay que buscar la forma de trasladarlo a lugares, sí. Pero estos son problemas de larga data, no estamos hablando, son problemas de más de 40, 50 años, 70 años, desde que mencionaba el establecimiento de los aserraderos. O sea, es un asunto... Yo diría que más, porque desde cuando Baez y esa gente, que a lo que se dedicaban era, incluyendo a Santana y todo ese grupo, era a cortar palos. Luperón era maderero. Y Luperón y todo sí, ello, y vaya que habían árboles. Pero la densidad poblacional era muy ínfima, y más bien en el 40 que se establecen los grandes aserraderos. Sí, claro. Bueno, desde esa época, incluye esa época. Del 20, no, porque... 1940 se establecieron los grandes aserraderos, sí, en la cordillera pero central. Pero estaba del 1860 en eso. Pero ellos estaban haciendo pinino. El daño fuerte se hizo del 40 hacia acá. Y ha habido realmente un deterioro increíble de la cordillera central. La misma ganadería. La ganadería ha hecho estragos en la zona alta de montaña con esto también. Por eso hay nuevas formas de producir, de criar ganado, que es amigable ya con el medio ambiente, donde están confinando los animales, donde están buscando otras formas que no sea el libre pastoreo. O sea, hay muchas alternativas. Lo establece la ley 6400, la misma Constitución de la República, en su artículo 17, el artículo 67 también. Nosotros debemos declarar o asumir la declaración de que los bosques son prioridad nacional y de interés social, tal y como está estipulado en la Constitución de la República. Pero hay que llevar ese cambio de enfoque a la población, de la mano con una alternativa de vida, de la mano a una alternativa de producción, porque también resulta un poco cuesta arriba uno decir, bueno, que salgan de área protegida los que tienen 70 años viviendo ahí. Hay que buscarle la alternativa de vida, hay que buscar la manera de que entiendan que hay que proteger el bosque, que los servicios ambientales, que vivir del bosque. No, y además es una necesidad, la regulación del agua, que debe considerarse de interés nacional en todo momento y parte de la estrategia del desarrollo, la regulación del agua. Este cambio climático ha producido un desorden en la distribución de la precipitación anual. Tenemos momentos de mucho estiaje y otros de corto periodo de mucha precipitación. ¿Cómo vamos a planificar el manejo de esa agua que cae en poco tiempo? ¿Cómo vamos también a ir pensando en eliminar el riego por inundación? Que eso es fatal, eso cuesta mucho, le cuesta mucho a la naturaleza y le cuesta mucho al mismo ser humano de producir con riego por inundación. Hay que buscar también variedades que sean, que consuman menos agua. O sea, es una serie de cosas que hay que hacer. Esto hay que manejarlo de manera integral, es complejo. Debe haber alianzas público-privadas en este sentido, porque va mucho de la mano del desarrollo social. En los proyectos agroforestales, nosotros tenemos en cuenta muchas cosas. Podemos decir apenas, porque de todo el territorio nacional estamos ahora mismo enfocados en restaurar más de 280,000 tareas de lo que es el bosque de protección, el bosque per se, con su sotobosque. Para la zona cafetalera tenemos estipulado más de 270,000 tareas de renovación del café, porque no queremos que suban a la cuenca más alta. Igualmente con el aguacate lo mantenemos en lo que es la parte alta de la cuenca media, no en la cuenca hidrográfica alta. O sea, es algo complejo, es algo que lo estamos manejando de manera integral, es una disposición del señor presidente de la República a que el productor de la zona rural no afecte lo que es el medio ambiente. Tenemos montañas deterioradas, tenemos montañas que ni siquiera se puede hablar de restauración de ecosistemas, que muestran el material parental ya en la superficie, donde ha habido una erosión hídrica durante muchos años. Entonces hay que pensar, tenemos que juntarnos todos los sectores, ¿qué vamos a hacer con esas montañas? Porque algo hay que hacer con ellas. Quizá especies intermedias a lo que es el bosque para recuperar lo que es la materia orgánica que necesita ese bosque primario que había ahí. O sea, es un asunto complejo
es un asunto de asumir el compromiso nacional e internacional que tenemos con la diversidad biológica. Hay que seguir hablándole a la gente de la necesidad de vivir con los árboles, no de la importancia del árbol, la necesidad de que el árbol esté en todos los lugares. Es una necesidad de vida, y es una necesidad de vida también la regulación de las aguas, y no lo podemos hacer sin la cobertura, pero la cobertura hay que llevarla de manera organizada, no es plantar por plantar, no es llevar lo que quiera, y también entender que mucho daño se ha hecho y hay que hacer todavía mucho más, porque prácticamente hay situaciones irreversibles que se han establecido en la República Dominicana. Finalmente, puesto que debemos ya cerrar este panel, o lo que sería este primer panel sobre esto, no va a ser el último, y agradecerle naturalmente a Ricardo García, a Yolanda Legón y al general Rafael Emilio de Luna Pichirilo, así como a José Manuel Mateo y a las instituciones que representan. Hasta donde yo sabía, porque ya uno no sabe nada, el principio de la duda ya, pero vaya, se pensaba que el árbol nacional lo era la caoba, cosa que ustedes como que me le dieron de lado. La flor nacional. Y se suponía que si la caoba era el árbol nacional, su flor, por derivación, era la flor nacional. Estaba en el billete. Lo que pasa es que Ricardo descubrió una planta que apareció en Valladolid y la convirtió en nacional. Flor. Y la La pobrecita fresca. caoba La flor. se nos fue relegando todo. ¿Por qué no recuperar ningún bosque azuano, por ponerle un apellido, de caoba? Fíjate, qué bueno que trae el tema, porque a mí me fascina hablar de esto. La República Dominicana tenía, y fue un error de origen, la caoba como flor nacional desde el año 1957. Pero la flor de la caoba es una cosita así casi imperceptible. Microscópica. Sin embargo, el gran mérito de la caoba es ser el árbol nacional, que lo es. Desde 2011, que se promulga la ley, entonces, a una iniciativa de Francisco Domínguez Brito, trabajando con los técnicos, consultamos, dicen, pero señores, lo justo es que la caoba alcance ese rango de árbol nacional, porque es una de las mejores maderas del mundo, es la madera más reconocida de la República Dominicana, y entonces la flor nacional, una especie endémica, Y de Haití. con una flor Agréguese, preciosa. Porque mahogany es de ahí que viene. Sí. Pero eso tenía Entonces, No, de ahí- hasta Brasil, la caoba Sí, nuestra tiene pero una esto estaba distribución. lleno de eso. pero fíjense Y que, estaban otros Es de la países. isla. pero fíjense Sí, que sí. internacionalmente, Esto es continental internacionalmente es muy conocido, caoba de Santo Domingo, es decir, la isla de Santo Domingo. Bueno, pues ahí, ese es un legado que el Jardín Botánico Francisco Domínguez Brito le deja al país, porque ahora tenemos dos símbolos nacionales, la caoba, nuestro árbol nacional, que hoy se está sembrando por millones, con mira a volver a aprovechar ese valor económico de nuestra caoba que perdimos por un mal manejo. Y por ahí quiero, para concluir, destacar una cosa importante de nuestra biodiversidad. Ya hoy tenemos mucha información, sabemos cuántas especies hay, más de 6.100, cuántas endémicas tenemos, las que están en peligro de extinción, la mayoría, no sabemos cuántas extintas, es un tema complejo, pero sí sabemos que muchas de nuestras especies tienen ese potencial, y algunos no solo potencial, la realidad, de aportar mucho en términos económicos, aportar empleo, materia prima, y entonces tenemos que enfocarnos ahora a dar el paso de aprovechar de manera sostenible esos recursos de nuestra biodiversidad. Esas plantaciones que se están haciendo hoy de caoba, que ya vamos por alrededor de 2 millones de árboles plantados, con una iniciativa del Ministerio de Medio Ambiente, el Jardín Botánico, Atabey, y una serie de instituciones, Plan Sierra, eso va a tener un gran aporte al país. Pero señores, cuando nosotros pensamos en el potencial que tiene el roble dominicano como madera preciosa, hemos subestimado Y el cedro que se perdió también. el cedro, que también es nativo, el caracolí. Entonces tenemos ahí, general, que poner el ojo
en ese potencial que tienen nuestras especies nativas y endémicas para solucionar problemas económicos. Pero por igual, ¿cuánto podríamos nosotros obtener de esas especies que son productoras de aceites esenciales para confitería, para perfumería, para Belleza, aromaterapia, cosmético. cosmético, pero uno de nuestros principales productos nacionales para el turismo, la mamajuana, la base de la canelilla, que lo he dicho muchas veces. Sin embargo, todavía el Jardín Botánico, el Grupo Jaragua, seguimos empujando para que esto se entienda y esas poblaciones, que por suerte son pequeñas, puedan incorporarse en esos beneficios que se puedan obtener. Y entonces por ahí tiene que encaminarse el trabajo, aprovechar recursos internacionales que los hay, hacer propuestas, educar a esa gente, incorporarlo y darle facilidades para que inicien, porque es verdad que tienen que vivir y en eso tenemos que acompañarlo. Ahí el Jardín Botánico ha dado mucho y seguirá comprometido con esa labor. Falta algo que decir que no sea del bambú y de la utilidad que pueda tener, porque además también la presidencia ha estado promoviendo proyectos particulares de estos últimos que dije, pero si alguien quiere decir algo para ya, pues despedirle dándole las gracias, pero sí, esta fue la última provocación. Sí. No podemos dejar mencionar la cigua palmera, ave nacional, Dulus dominicus. Pero está claro sí, que sí. nos la fueron desapareciendo también. Yo quería aprovechar los minutos finales en lo que a mí respecta. Nuestro país tiene una serie de problemas ambientales. En algunos avanza, en algunos estamos un poco retrotraídos, en otros podemos estar en punto rojo. Todo lo que se ha dicho aquí converge la importancia y la relevancia de la conservación de la biodiversidad, porque está asociada incluso al desarrollo del país y a la mejoría de la calidad de las personas. Nosotros deberíamos, como en otro aspecto de la vida nacional, hacer un pacto ambiental en el que podamos identificar probablemente 10, 12 o 15 aspectos medulares en los que creemos que debemos trabajar de manera conjunta para avanzar y definir políticas públicas que puedan generar cambio. Eso al margen de requemores, al margen de personas, al margen de situación. La Academia de Ciencias está promoviendo eso como una voluntad y esfuerzo país, nación. No se trata de generar conflicto o de un dime y direte con alguien o con tal o cual persona o con funcionarios, sino viendo la relevancia que esto tiene para el país, que podamos sentarnos y firmar un pacto y que ese pacto implique desde la política pública, ONG y el sector privado, que no importa quiénes estén ejerciendo la gobernación del país, esas cosas se puedan implementar, teniendo en cuenta la relevancia que tienen los bosques, la biodiversidad en general, los ecosistemas para el desarrollo de una nación. Alguien me dijo que a ustedes no les gustaba el mango, no sé por qué, y los frutales en general, porque también hay que rescatar cosas que yo vi en mi infancia, como el mamey, por ejemplo. Jicá, cuanón. Mamey, mamón, candongo, sí. ¿Verdad? Cantidad de cosas que eran ricas en todo el sentido de la palabra, y particularmente me siento un poco agredido porque crecí comiendo. A mí me encanta la almendra, el almendrón nuestro hizo gacue, por así decirlo, y todavía está ahí nuestra almendra. Y bueno, y si dejamos que nos sigan sembrando la uva playa, me voy a sentar a comer uva playa por el resto de mi vida. Que la estamos promoviendo. Que le estamos promoviendo. Oye, ese es un aspecto en el que tenemos que hacer un gran esfuerzo, promover esas especies potenciales, rescatar esos elementos de la biodiversidad que hoy pueden sostener industria. Y a futuro tendremos plantaciones de uva playa, plantaciones de guanábana que ya se hacen, de esos frutales nuestros, para generar riqueza. Por ahí por Río San Juan se vive de trabajar la almendra, la semillita de almendra. Claro. Para distintos usos, que lo tiene, además de decir, la venden directamente y preparan dulces. Dulces, sí. Ya, sí, claro. Ya en los proyectos agroforestales, al día de hoy, tenemos a nivel del componente forestal intervenido más de 225,000 tareas. Y eso lo estamos haciendo con la gente, porque es un ejercicio de democracia participativa, con los comités que creamos en cada lugar.
En el componente agrícola hay más de 155.000 tareas intervenidas. Pero lo importante es identificar los bosques primarios que aún no quedan, porque la diversidad biológica hay que protegerla in situ. Y además entender, y la misma Convención de Diversidad Biológica de las Naciones Unidas, que fue dictada en la Cumbre de Río en 1992, el 5 de junio, donde entiende que los países son soberanos de su biodiversidad, que ésta se puede usar de manera sostenible, donde hay que tener en cuenta un uso adecuado de la tecnología que se pueda llevar para la protección de la biodiversidad, hacer un uso adecuado también de lo que es esa riqueza genética de nuestra biodiversidad. O sea, es algo complejo. Voy con lo que dice Mateo, lo que yo expresé hace un rato de la sinergia que debe haber, una alianza público-privada. O sea, todos los sectores unidos dentro de un enfoque en base a una concienciación de la necesidad de proteger el medio ambiente que nos Bolsonaro dice que eso es mentira, que eso es de ellos y que ellos van a seguir haciendo lo que les dé la gana con ese bosque, que es la depredación De la Amazonía. de la Amazonía. Y con esto quiero cerrar porque no nos da ya más tiempo. Muchas gracias por acompañarnos y a ustedes por igual, porque de lo que se trata es eso. Al final de cuentas no podemos pretender que ellos carguen con todo el peso. Es el pueblo dominicano el que tiene que cargar con el peso de su futuro. Y si alguien nos depredó, nos alteró y nos dañó el pasado, pues ya vale que entre todos, sociedad civil, ciudadanía, instituciones, organismos internacionales, nos pongamos todos manos a la obra, todos a una, y podamos legarle un patrimonio vegetal, un patrimonio de la biodiversidad a nuestras descendencias y al futuro del país. Muchas gracias, de verdad. Gracias a ustedes. Honrado de haber Gracias por la hecho este invitación. conversatorio con ustedes y espero que se repita.